3, 2. Buenas tardes, gente. Sean bienvenidos a... Noches. No, otra vez. Noches. 3, 2. Buenas noches. Vas a retirar. Sean bienvenidos a su capítulo de... Otra vez. 3... Ya mejor agarro la... ¿Cómo está, gente? Ay, ya se fue. A ver, vamos a discutir. ¿Está bien ser... Ah, no. No. Los hombres siempre cargamos con ese estigma de que olemos feo. Eso para mí está mal y es un privilegio De la mujer. de la mujer y nos están atacando, entonces asumen que nosotros por ser el simple hecho de ser hombres olemos feo. pues. Me parece una aberración que en pleno siglo XXI. Es lo mismo. Pero es un hecho. Ahí está, y el que soy mal soy yo. Ya está. Punto Pero para, no lo estoy diciendo porque... punto sí. para el O patrón. sea, es porque los Es que hombres también, van a es que trabajar también de funciona sol así. a sol, ¿o Es que por qué? también funciona no, así. creo Sí, que es lo mismo. específicamente, a lo mejor... hay mujeres Hóndete, que luego hóndete. también suelen oler. No, a ver, hay mujeres que Que también suelen tener... Y entonces como mujer, ¿qué haces? ¿Te perfumas? Si tú, o sea, tú sabes que como mujer apestas. Ujú. ¿Tú tienes un cuidado? Sí. pero eso es Ajá, un privilegio. Pero es un privilegio porque a ti te educaron como mujer para que si apestabas, Más bien a que no debías A que no de tenías pasar. que apestar. Ajá, Ya nosotros entonces no nos a educamos. nosotros nos educaron así. ajá, Entonces tú tienes una conciencia que yo no tengo. ajá. Y tú sí puedes señalar que un hombre apesta porque no tiene una conciencia que no tiene. Y te puede incomodar como Pero mujer. yo me voy a ofender cuando me decías que olía a cremita. Porque entonces estás denotando algo. Bueno, que pero también está yo sí quiero hacer- Ay, no, ahora ya le estás cambiando. Y Yo el sí quiero argumento. hacer notar, gente, Ya le estás cambiando. porque llevamos una hora discutiendo de pura estupidez. No pero- es estupidez. Bueno, no, lo último que dije no es estupidez, porque sí es un hecho que las Tu opinión mujeres, es estupidez, Ajá. no es cierto. las mujeres sí suelen atacar a los hombres, es que los hombres apestan. Sí, es que O se sea, vuelve el mismo punto. entonces se Ajá. vuelve el mismo tipo de discurso. Que es lo mismo que Pero- yo decía hace rato. Si estamos exigiendo que se Pero nos es que acepte no con es- respecto Pero a es cómo que no nos es el hecho de que una identificamos, mujer los critique, también va desde el otro punto en que ustedes normalizan eso. Porque Ah, entonces ¿por tienes qué que tú? tener una Sí, conciencia. pero ¿ves? ¿por Es lo qué que te tú no le decía. exiges a lo mejor a otra persona, a un amigo? Oye, güey, tú a lo mejor tú sí traes más allá de exigirle a esa persona que cargue su chingado desodorante, ¿por qué no le compartes de tu Pues desodorante? es que, es que vuelvo antes de que cortaras, como por enésima vez, yo decía algo. Ya. A lo mejor Ya, el se acabó, criticar desde ahí es Yo criticar quiero denunciar sin- a todas las mujeres Y por eso estás que soltero. me han dicho que apesto cuando voy en el camión. ¿Cuándo te lo han dicho? Sí, Sí. no me lo dicen, pero se nota en sus gestos y expresiones. Se hacen hasta de lado. Se mueven de lugar, como decías, Sí, o sea, se como cambian- me se criticaban cambian a mí hasta de hace vagón. rato de que si se Ah, sube ¿sí? el gordo que apesta, yo me muevo. Y sí, porque Entonces apesta. es entre hombres, no tiene nada que ver con que sea Es gordo. que no tiene nada Es que ver con hombre. que sea Entonces gordo. es que apesta. Entonces, ¿ser hombre no está tiene- mal? No tiene que ver con que seas gordo, mujer, negro, blanco, ñero, feo, guapo. Eres O sea, sucio. simplemente tienes que tener una conciencia de que tú como individuo estás ocupando un lugar con respecto a otros Sí, pero es que es individuos. contextual porque, a ver, dile eso a la gente que no tiene para bañarse. Cae lluvia, ¿sabes? Hay fuente. Métanse a la fuente. Mira, hay gente, Mira, hay ahí en el homeless, centro... hay homeless que tienen más higiene que mucha gente, que van y se meten a las... Y después Y se hay bañan personas en las- que meten a sus hijos. Pero es a que Ahí se esa está, vuelve- fuente. pero se el vuelve homeless tiene contextual. conciencia de que se tiene que bañar eventualmente. Tú tienes pelos. Pero se vuelve contextual. Sí, es contextual. Y el tema de hoy no es ese. Ya, porque si no, jamás vamos a de soltar este Pues tema. tú. No, pero ahí está el argumento donde se Yo solo volteó. quiero Se decir volteó que- como calcetín. Que si los hombres apestamos no es porque querramos apestar. Ah, no, pero también nada te quita un chingado desodorante. Sí, pero ya te expliqué que después de ir a trabajar o ir a jugar o ir a entrenar, si te echas desodorante no te va a quitar el olor a sudor. Es Y a más, lo solo mejor hay hace, gente que solo está hace, tan cansada que no le interesa, pero no le preocupa Ajá. si va oliendo. ¿no? Es más, No, pero la entonces combinación no, sudor, no, conciencia. desodorante o loción se hace más apestosa. Ah, sí.
Pero hay muchas Entonces, posibilidades. si no Sí, tienes... estamos intentando ya, reeducar ya. a muchos sectores de nuestra moral en estos Ya, momentos. todos También puedes estar apestamos, buscando ya, muchas ¿cuál es el cosas. problema? Todos apestamos, ya, ahí está. Ahí está, bueno, ya vamos a lo que Al íbamos. rato no vas a poder cagar ni en tu casa porque dices, no, aquí no se puede cagar. Ay, porque Ay, también Dios. hay veces en las que uno se echa una caca apestosa y le critican a uno la caca apestosa. Sí, de pues que, es "Ay, privilegiado". no mames", sí, entonces, privilegiado porque tiene un colon sano. Es la misma pendejada, o sea, te está criticando las cosas que como individuos no nos gusta, o sea, se vuelve todo bien su pinche subjetivo, de que si te gusta está bien y si no te gusta está mal, que es lo que decíamos en el capítulo pasado, por si no lo vieron, vayan a verlo, ¿De qué hablamos el capítulo? de toros, Ah, sí, de toros. pero ya, a lo que hoy sí venimos, Ahora sí, ya empieza a grabar. Ya estoy listo. creo que ya está grabando. ¿Ya está grabando? No me digas. Ajá, sí, desde hace rato ya estaba grabando. Esto no lo tuvieron que haber visto. Pero, ¿Dónde va a quedar mi imagen como conductor Como de conductor. programa serio? Ajá, Pero bueno, ni modo. Esto se va a ir a TikTok. a TikTok. Que, ay, sí, nada Aquí más vemos porque se te como volteó el argumento. la ahora producción sí, ¿no? Nos hace señas señas obscenas, obscenas. nos insulta, Ajá. estamos sufriendo agresión. Estamos... Está atacándonos desde su privilegio de estar detrás de la cámara. Sí. Que no se le ve que nos está atacando. Sí, porque como ella no sale a cámara, O sea, yo puedo hacer lo que quiera. ¿Quién me puso aquí? Tú. Nosotros quisimos integrarte a un equipo nunca ha querido salir. Bueno, ha salido su mano. su mano. Ajá. Pero bueno, ya, el tema de hoy Es como el de... Ponla aquí. Pon la sí, mano que así salga, que salga el pito. Sí, pito. Pito. Como el género, Pito cósmico. Pito privilegiado. pito privilegiado. Ya. Ay, Dios, Córrela. bueno. Pero no puedes negar que entras así, Ahí ya, se va. en tono, ¿no? 3, 2. Bienvenidos Hola, banda. a su programa semanal 21 horas. ¿Sí había un programa que se llamaba así? Sí, bueno, creo no que sé, sí. 20, no, ¿cómo se llama? No, 24 horas, era 24 horas. 31 Con minutos. Jacobo Saludowski. Bienvenidos a 24 horas por 7 días a la semana. Hoy vamos a hablar sobre Luis Espota. ¿A quién le gusta Luis Espota? A todos. No. Es que eso está bien raro y a lo mejor como introductorio a ya Luis Espota es uno de los escritores mexicanos como con más digamos relevancia en cuanto a libros escritos, como obra producida, tiene un montón de obra y mucha gente de cierta generación en específico la conoce o lo conoce, pero no tiene el gran alcance o la gran fama como la puede tener, no sé, Carlos Fuentes o Juan Rulfo, a pesar de que solamente tiene 2 libros. Entonces, Sale polvo. Va a salir tu palomita. entonces creo que sí, eso es como algo que le juega en contra a Luis Espota. No lo sé, mira, yo cuando venía para acá en mi carro y estaba en el tráfico, ya sabes, ¿no? Yo le dije, Criticando a los jugadores. ajá, yo le dije a Jaime, pon el audiolibro, ¿no? De Luis. Ya, ¿sabes cómo se le dice Jaime? Jaime... Cotorrón. Sí pensaba un poco como en lo que dices ahorita, o sea, porque sí me pregunto, ¿realmente Luis Espota es un tema, un escritor que podemos encasillar o meter a los temas como no tan populares, por ejemplo, que es supuestamente lo que estamos haciendo aquí? Ajá. Y sí entraba yo como en el mismo debate, ¿no? Porque por todos sus libros tienen muchas ediciones, tienen un chingo de ejemplares vendidos, 100,000, 200,000 libros por cada obra, no sé cómo decirlo, ahí me trabé. Entonces sí es como que muy conocido, fue muy vendido, fue muy conocido, pero no es como de los principales. Es que sí fue famoso, o sea, es que es el problema. O sea, no es un referente de la literatura mexicana. no es un referente, o sea, porque solemos pensar como en otro tipo
Ajá. de escritores, no sé, José Emilio Pacheco, Octavio Paz, Carlos Fuentes, y todos esos. Pero yo creo que sí puede entrar dentro de este tema de Julio Cortázar. Julio Cortázar, obviamente. Sí puede entrar como en nuestro temario porque los temas que va tocando en su literatura sí hablan o sí están hablando de algo incómodo que a lo mejor precisamente por ello le originó el lugar que tiene, ¿no? Luis Espota, de no llegar a ser un referente. Creo que hasta donde pude como investigar mucho de la crítica justo es como pues es que no está escribiendo cosas bonitas que reivindiquen a nuestro México bonito turistero, que por el contrario está criticando a las grandes esferas y como los grandes tabús de un México bien en específico que a lo mejor es de todo el siglo pasado, ¿no? Donde los juicios moralinos que se tenían pues eran todavía como más radicales y correspondían a lo que tú decías hace rato, ¿no? De tú cállate lo que estás viviendo y sigue con tu vida intentando no morirte en el trayecto o morirte de una manera decente. Y Luis Espota va como en contra de todo eso. Yo no voy a hablar de esta cuestión como turistera. O creo yo que no lo hace. No, o sea, sí entiendo que no responde como a un discurso específico de aquellos entonces. Y sí, o sea, Luis Espota no era alguien querido por los mismos escritores, ¿no? O sea, a pesar... Y era también incómodo porque sí se vendía mucho, o sea, lo que te digo, o sea, sí en su momento sí fue como un gran bestseller. Pero pues sí, o sea, supongo que sí tiene parte que ver con el hecho de que estaba escribiendo sobre temas incómodos, ¿no? Sobre temas pues proletarios, sobre temas de controversia nacional, sobre justamente costumbres, ¿no? De ciertos sectores sociales, sobre política. Entonces reflejaba el lado... Es que no sé decir, no sé si fuera como oscuro de México, porque pues, para también en sus... la época durante la que escribe, que por ejemplo serán 50, 70 y tantos. El PRI ya no era el gran PRI, o sea, a pesar de que sí todavía estaba en el poder, ya no era como pues el gran partido, digamos. Ya se le había como cuestionado, viene todavía esta cuestión del 68, del 71, ya había como una especie de disidencia, digamos, como ideológica. Entonces decía como que, ay, es que él reveló ciertas cosas. O sea, tampoco va por ahí, pero sí no era algo como permitido, ¿no? O sea, todavía existía en esos tiempos mucha censura sobre también ciertos temas. Ajá. Y eso entonces fue lo que él retrata también en sus novelas. Entonces, hasta políticamente en contra, o lo podemos ver como un disidente del poder, ¿no? O claro. En algún sentido, que se vuelve un poco paradójico porque, pues, o bueno, no sé si paradójico, pero hasta donde entiendo, pues el mismo Luis Espota, pues sí se codiaba al mismo tiempo con esas figuras políticas, con esas figuras de clase alta, digamos, y entonces por eso también tenía como la facilidad para poder retratarlas. Pues es que creo que a final de cuentas, como todo creativo, hablaba, o como todo buen creativo, hablaba de su propio contexto y daba como su punto de vista específico. Y creo que esa es de las cosas como más enriquecedoras que tiene toda la literatura de Luis Espota, que te está hablando de cosas que te puedes fácilmente entender, que puedes fácilmente dibujar al momento de estar. Sobre todo como mexicano. Ajá, porque te está hablando como un testigo de todo eso que está pasando, ¿no? No te está hablando como desde el privilegio de a lo mejor
como inventar circunstancias que de repente pasan. Por ejemplo, a mí algo que me pesa mucho de algún contemporáneo a él, de Carlos Fuentes, que de repente cuando habla de esta cosa como de la ñerez que hay en México, pues como que no se le siente tan real, porque de repente pareciera que te lo está como maquillando, como que te lo está sí, maquillando. Y con Luis Espota, o como lo mismo que pasa con Armando Ramírez, cuando habla de estas cuestiones marginales, las puedes tener como con más identificación, porque de alguna manera, no sé si sea la manera en que, la forma en que está escribiendo, te lo atestigua. Entonces, en ese sentido es como de las cosas como ricas, y creo que ya estoy como redondeando mucho en lo que estoy diciendo, pero favorece al hecho de que estaba ahí, ¿no? Como a lo mejor en una labor de reportero, que sí la tenía, es algo conforme va llevando a sus personajes. Creo que en ese sentido pueden ser lecturas fácilmente digeribles, fácilmente o entretenidas, que te amarran, que te invitan a seguir leyendo cosas de Luis Espota. No es como que nada más leas un libro y te detengas, o por lo menos a mí no me pasó de conocer un libro y decir, ya no lo quiero volver a leer, o no me interesa seguir conociéndolo. Te invita justamente por esa, pues no sé si llamarlo universalidad, porque creo que sí se reduce solamente como a México, pero como empatía, como reconocimiento quizás ante la propia mexicanidad, que la define de maneras distintas a, por ejemplo, como lo puede hacer Sí, no es Octavio como, Paz. no es el mismo discurso. Es que más bien creo que él en ningún momento trata de generar una especie de discurso como sobre lo mexicano como tal, sino que lo único que hace es retratar sencillamente las vivencias mexicanas o del pueblo mexicano. Ajá. Entonces no genera ese discurso como si lo hicieron Fuentes o Paz o como muchos otros, sino que es como más justamente la crónica de los sectores altos de la ciudadanía, de la población mexicana. Sí, claro. Esto también lo tiene mucho Armando Ramírez, y cuando hablamos aquí sobre Armando Ramírez salía a relucir, ¿no? Decíamos, es que es como una especie de crónica del barrio, Uh-huh. y todas sus historias son así, porque al final de cuentas él también era un cronista, él también era un periodista, o sea, Ramírez. Ajá. Y Espota pues también era un periodista, entonces creo que no se monta un discurso, sino que solo está diciéndote así funcionan las cosas y así yo las vi, entonces tiene esa labor más periodística. Sí, claro. Ahora, antes de meternos como a la obra como tal, y ver cómo llegamos a Espota, pues cabría decir que pues, este güey era, en toda la extensión de la palabra, perdón, era un de que ya comió. es que sí, ya. Ajá, tuvo privilegio. Me eché como Ajá. 5 quesadillas. Sí, se blanqueó comiendo quesadillas de harina, ¿eh? O sea, ve qué nivel de privilegio. Ya 20 pesos. Ya 20 pesotes. Con Y sus 30 30 de de quesillo. Clarísimo, por cierto. Y quesillo fresco. ¿Qué más privilegio que ese? Bueno, pero habría que decir que Luis Espota, en toda la extensión de la palabra, era uno de esos llamados eruditos. Creo que es uno de los últimos, bueno, no sé si últimos, pero un gran intelectual mexicano. Era un todólogo, era una cosa impresionante. Y todo fue autodidacta. Ajá. Se supone que este güey no estudia, y entonces a los 16 años ya trabajaba en periódico, hacía como notas periodísticas. Algo que me enteré recientemente, que yo no sabía, que fue él quien dio a conocer la identidad de Beth Traven. Ajá. Yo lo acabo de ver en YouTube. YouTube. También lo vi. Y fue así como de, fíjate, o sea, primero no sabía que Beth Traven escribía con seudónimos, y menos que Espota había sido como el que develó la... Entonces, la identidad de ese güey. Entonces tuvo premios de periodismo. Y aparte lo estuvo bien morro. Tiene premios como argumentista. Más que guionista o director de cine, porque sí lo fue.
era más como argumentista, ¿no? Entonces hay muchas, o las hubiéramos traído aquí en la lista, pero hay muchas películas donde él participó, por ejemplo está la del Hombre de Papel, que tal vez es de las más famosas, creo que sale el Obstarso, si no me equivoco. La Estrella Vacía también está es, chida, está buena. es una adaptación a una novela de Luis Espota. Sale esta María Félix, actuando de María Félix. Pues como en todas las películas de María Félix. Fue el creador y presidente de la comisión de box. De la comisión de box y de lucha libre. Ajá, eso como por 30 años. Tenía programas de televisión. ¿Qué más hacía? Pues se codeaba con los grandes estratos de las políticas mexicanas. Es más, ahora que salió este pedo del documental de Paco Stanley, ahora que estaba escuchando la crítica de... ¡Gallinazo! Ay, se me olvidó el pollo. Estaba escuchando la crítica que hizo el Christoph. Ajá. Y pues justamente ese güey recalcaba que pues el documental deja en claro cómo se maneja la política y los medios, y eso es algo que también tiene mucho Espota, ¿no? O sea, te pone también cómo es que, bueno, en algunas novelas puedes observar cómo los medios siempre actuaron para el beneficio político. Entonces, pues no es como algo nuevo, lo del documental de Paco Stanley ya estaba, por ejemplo, retratado desde Espota. Pero bueno, o sea, este hombre fue, a mi punto de vista, impresionante en todas sus actividades. Sí, no, eso pasa. De un genio interesantísimo, con un lenguaje culto, variado, sencillo, que también suele ser difícil. A lo mejor puede que te cause un poco de molestia porque de repente te mete una que otra palabra ahí medio rimbombante. Entonces si es así como de, verga, ¿qué es rimbombante? Entonces deja así, lo voy a buscar al diccionario. Pero creo que tiene esa, a lo mejor sutilidad o buen trato con la palabra que no te la va metiendo como todo el tiempo, sino que con respecto a la creación del propio personaje utiliza y sabe meter esas palabras rimbombantes. Vaya, no vas a estar leyendo sobre un revolucionario que bajó del cerro y utilizando palabras rimbombantes cuando sí lo vas a tener en un contexto bien en específico, como un politicucho ahí como que se cree de todas, ¿no? Pero a lo mejor eso puede que en algún sentido moleste a algunos lectores, ¿no? O sea, porque justamente como no la está metiendo todo el tiempo, es como de que está escribiendo, como una escritura como más, o que te exige un poco más de ejecución o de formalismos al momento de realizarlo. Bueno, o sea, solo... Academicista, como decíamos hace rato. No, o sea, más bien me refiero a que puede sonar como mamador de repente, sí, ¿no? Claro. O sea, para decirlo como en las palabras vulgares. Pero lo único que de repente ahí sí coincido con lo que estás diciendo, a mi caso muy particular de verlo, de leerlo, el hecho de que sea todo como tan sencillo o tan como de la misma manera, de repente hace que los libros se vuelvan, ciertos libros, no todos, medios planos, y como que hay cosas de difícil acceso. Sí creo que es como una crítica que se le está haciendo o que se le puede llegar a hacer, porque a mí me sucede. ¿Qué quieres hablar de Espota? ¿Cómo llegamos a Espota? ¿Qué fue lo primero que leíste? Yo creo que Vagabunda. Creo que fue el primero que leí. Yo sí quiero hacer una queja de pinche Grijalvo. Consíguete pegamento que dure bastante tiempo. Todos mis pinches libros de Espota están, si no están la mitad, en 3 partes. Pero eso es por tu pinche pegamento culero que usas. A ver si ya le cambias. Grijalvo. Maldita sea. O los dejas de conseguir en las chácharas, yo no lo sé. O los dejas de maltratar tanto.
No, pero es que Este, por ejemplo, no es de Grijalvo, este es de Costa Amic Editor. sí, yo también los libros de... Pero Grijalvo de editaba que- mucho y ajá, siempre todo se le todos parte en una los- mitad. sí. Todo. El Espota, bueno, yo a Espota lo conocí como seguramente tú lo conociste a Chingas a tu partir madre, de Grijalvo. mi papá. Ahí Te iban a tenía... patrocinar, ahorita no la Grijalvo, sos grande, Grijalvo, mándame la colección. ¿Sabes cuál? Las nuevas ¿Las ediciones también son de ediciones? Grijalvo, creo. O son, no, son de No, Planeta. son de ¡Planeta! A mí no me gustan las ediciones de Planeta. No me gustan las... las. Ajá. A mí sí. Las portadas que les hicieron no me laten, no me pasan. Me gustan más las portadas de Grijalvo. Bueno, El caso es que yo conocí a Espota de la misma manera en que seguramente tú lo conociste, a partir de la colección que tenía mi papá de los libros. Porque sí tenía porque se tenía la robaste. varios. Sí, unos. El de Vagabunda, el de casi el Paraíso, y después lo perdió mi mamá. El de Paraíso 25 sí me lo quedé yo. Y ya, porque tenía el A ver, de... bueno, ahorita sí. Después de que termines de hablar. Tenía más cornadas de alambre. Y ese recuerdo muy bien que fue el primer libro, o de los... No el primer libro que leí de Espota, pero sí el primero que me llamó la atención de leer. ¿Tú tenías más cornadas de alambre? Lo tenía... o sea, lo tenía él, y en una de las tantas pinches mudanzas que hicimos, se los dieron a ¿Ah, sí? al tío a que lo guardara. No sé si te acuerdas que no llevaron un mames. montón de libros ¿A poco? a ¿Y la máquina de guardar. escribir? Y la máquina de escribir, y pues ya La ves que máquina de escribir. al tío le daba por desaparecer cosas, y de repente lo desapareció, o ya no estaba las cajas de libros, y se perdieron, y esa edición no la he vuelto a ver. Fíjate, no me la he acordaba de podido eso. como- O sea, pero no me acordaba que tuviera el de más cornadas de alambre. Sí, y ese fue el que yo decía, bueno, ¿de qué chingados trata esto, no? Y iba y le preguntaba, y es como, no, es de un torero, un maletilla, y es como, ¿de qué es un maletilla? ¿Un güey que carga maletas o qué? Ese es el botones. Ajá, y hasta después que tú lo conseguiste, fue que lo pude ya leer. Pero el primerito así que leí fue de Vagabunda, y precisamente por lo de Grijalvo, que se le zafaron las pinches hojas, lo leí, me faltaron como 20 páginas para terminarlo. Entonces ya no supe en qué terminó hasta después, que creo que mi mamá me dijo, mira, estos son de un libro de Espota, y ya como que investigando de cuál era, como de, a huevo, este es el final de Vagabunda. Entonces, ese fue el primero. Ya después, creo que porque se lo pidió a Eduardo, creo, los libros de Casi el Paraíso y Paraíso 25, los pude leer, me llamó todavía más la atención. Y en la etapa de la prepa, que justo fue cuando ocurrió eso, también como cierto sector de mis amigos lo empezaron como a traer de, no mames, Luis Espota con palabras mayores, con retrato hablado. Retrato hablado es de los que menos me gustan. Y también me quedé de mi papá, el de Los tiempos de la ira, que es de los de la colección esta que tiene de... No me acuerdo cómo se llaman los 6, 8 libros que va teniendo, que hablan sobre la etapa como de la revolución y la postrevolución de un país que no es México, pero que a leguas se entiende que es México. Entonces eso fue como el cómo me encontré con Luis Espota. Si quieres, ahorita que tú, mientras traes los libros, yo siempre he tenido la duda de si la película de Susana tiene algo que ver con la novela de Vagabunda, porque me parecen historias muy similares. La película no la he visto. Pero la película de Susana con... ¿cómo se llama esta mujer que era muy hermosa? Silvia Pinal. No. La que sale en Calabacitas Tiernas. Rosita Quintana. Quintana. Con Rosita Quintana tiene que ver, o sea, es prácticamente, siento, la misma historia. Una mujer que llega y destruye las lógicas familiares. Y por cierto es de Luis Buñuel, la de Susana es de Luis Buñuel. Está muy chingona y está en Prime. Entonces véanla, ahí está su recomendación cinéfila del día. A lo mejor la voy a ver muy bien. Pero, bueno, yo recuerdo que como casi no se les da en la familia, te hacían burlas si no habías leído las cosas que ellos habían leído. Entonces, yo me acuerdo que hablaban de Casi el Paraíso,
que pues de repente como que lo comentaban y decían no sé qué. Y mi papá siempre ha insistido en que esto sí fue una historia real. Si no han leído la novela, es de un tal Hugo Conti, Un hijo de puta, literalmente. que se llama Hugo Conti. Amadeo Conti es Padula. una marca de traje. No, ese es Aldo Conti. Ajá, Aldo. Aldo Conti. Es su hermano. Ajá. Son primos lejanos. Que llega a México y entonces es como la sensación porque se presenta como el príncipe de algún país lejano, Italiano. italiano. Y entonces esta novela se suele como publicitar como la novela que retrata la sociedad mexicana. Y a lo mejor para seguir un poco con este pedo del discurso nacionalista de aquellos entonces, esta novela, vamos a ver de qué año es de el año, aquí dice, aquí está, no dice, 1900, no, olvídalo, esta es la reedición. Bueno, Al final, publicada. Esta obra se terminó de imprimir en óleo pero de 84. imprimir, sí, ese güey se murió como en el 84. Bueno, Más sencillo, ¿nos puedes Lo que ayudar de quería cuándo decir- es casi el paraíso? es que suele publicitarse esta novela como la novela que retrata a la sociedad mexicana. Entonces yo hace rato me preguntaba, ¿por qué? Porque la sociedad, aquí sí habla de México específicamente, ¿no? Ujú. Entonces los mexicanos reciben muy bien a este príncipe que es italiano y que viene muy bien recomendado. 56. De 1956. Entonces yo me preguntaba, ¿qué representa a la sociedad mexicana? La sociedad mexicana es muy dada, o somos muy dados a como a recibir muy bien al extranjero. Entonces somos muy malinchistas en ese sentido. Entonces yo pensaba, ¿por qué refleja la sociedad mexicana? En ese sentido, o en el sentido del propio como protagonista de la historia, que es este tal Hugo. Porque al final de cuentas Hugo no quiere ser lo que es y pasa toda su vida luchando para dejar de ser lo que es y aparenta ser. Entonces creo que esta es la novela que más se puede acercar a ese tipo de discurso que ya hemos medio criticado y también promulgado aquí sobre la mexicanidad, sobre los mexicanos, el conflicto que tiene el mexicano y los discursos oficiales que sí, bueno, eso es todo. A lo mejor esta es la novela que más se puede acercar como a eso. Ujú. Y es una muy buena novela, lo que justamente hay un video de una chica en YouTube que dije, vamos a ver qué dice. Y lo que decía es que ella empieza a narrar la novela, la historia de dos personajes al parecer, ¿no? Que es Hugo Conti y el otro güey, El Amado Padula. ajá, algo así, ¿no? Y entonces Amadeo Padula. la chica decía, y estas dos historias se van a cruzar en algún momento. Pero cuando yo lo leí, pues realmente nunca lo vi así, porque yo ya sabía de qué se trataba, porque pues te hacían burla. Si no lo leías, Estabas idiota. ajá, entonces pues yo lo leí como por trámite, como por obligación, Por no ser idiota. pero me gustó. Y realmente Ajá. no fue el primero que leí, el primero que yo leí fue el de Palabras Mayores, Ajá. porque yo me acuerdo que tú lo llevabas o lo tenías en la casa, que igual era la edición de Grijalbo, y me llamaba la atención, o sea, el libro como tal, me llamaba la atención. Yo un día lo compré en el bazar ese de los libros, y lo empecé a leer, y justamente me identifiqué mucho con el libro porque, pues sí retrata la política priista Ujú. del famoso dedazo y ese libro queda muy bien para esos tiempos precisamente porque habla de cómo se elegían a los presidentes, Ajá. ¿no? El famoso dedazo, que era el presidente te decía, tú vas a ser mi sucesor El siguiente. y básicamente te vas a pegar a mis Vamos, propios como- discursos, a mis propias reformas, a lo que sea. Lo define muy bien el mismo documental de Paco Stanley, donde le preguntan que cuáles son sus parámetros para ser el candidato y él mismo dice, no, pues es que nosotros vamos conforme a la lógica de nuestro actual presidente, nuestra ideología es la del actual presidente. Bueno, no lo había pensado así, pero me llamó mucho la atención porque también el otro día en un programa
porque ahorita está mucho este pedo de las corcholatas, creo que le están diciéndolo ahora. Que son, que quién va a ser el verdadero... sí, ya el verdadero... Bueno, el candidato, el ¿no? candidato de de Morena. Morena, entonces están peleando entre Sheinbaum, entre... Ay, se me... Marcelo Ebrard, El otro güey se me va de el nombre. Luna, sí, García de Luna, creo que se llama, el cabrón. Bueno, pero estaba viendo un programa y decían, es que a ver, es que eso siempre ha pasado, ¿cuál ¿Cuál va a ser el bueno? no se ha sacado al PRI? Es la misma lógica que el PRI siempre tuvo. Y esa novela de Palabras Mayores retrata lo mismo. Exactamente. El protagonista es Ávila Puig, Víctor Ávila Puig, Ajá. que es un secretario de industria, y de repente el presidente, por sus buenos estudios y porque piensa que va a ser manejable, lo llama y le dice, tú vas a ser, te estoy considerando para que seas mi sucesor. Y hay otros tres, y entonces la novela es sobre la guerra sucia y sobre todos los pedos que pasan, para que a final de cuentas nuestro protagonista llegue a ser el presidente. Sí, candidato presidente. Y esa sí forma parte de la serie de novelas de La Costumbre del Poder, que en realidad son 6, y tú decías que esta es una de ellas, pero el dato es que no. ¿Ah, no? No, pero sí es como la primer novela de... Creo que como muchos escritores, por ejemplo García Márquez, se da este pedo de que como que crean su universo literario. Entonces esta novela sí responde a eso, porque aquí sale sale el mismo Ávila, Darío, ¿cómo se llama? Darío. Sí, no es Rubén Darío es el poeta. Es más, creo que por aquí lo dice. Ajá, sale al principio, pero sí es nada más dice Coronel Darío. Darío. Bueno, pero sí responde como a ese mismo universo literario. No, pero realmente... Pensé que era el mismo, o formaba parte de la secuencia. No, o sea, esto es como el de la revolución, ¿no? De cómo se forma el país, se forma el país a partir de la revolución. Ajá, César Darío. Pero realmente la de las costumbres del poder, que son 6 libros, 6 novelas, empieza con Retrato Hablado, Palabras Mayores, El Primer Día, no, Sobre la Marcha, o El Primer Día, siempre confundo esas dos. Pero creo que sobre la Marcha, El Primer Día, La Víspera del Trueno, El Rostro del Sueño y La Víspera del Trueno. Son esos 6 libros. Y yo me leí los 6 en desorden, pero los leí. Yo de eso solo he leído Palabras Mayores, el del Primer Día, que es el libro más complicado que he leído de Espota. Pero me agrada el cómo está escrito, que va y viene dentro de... Que eso es algo que tiene Espota mucho en sus novelas, que todo el tiempo te está marcando el va y ven entre el pasado del personaje principal o de los personajes, para que entiendas cómo está llegando, a dónde está suscitando su presente, y te va marcando como mucho este desarrollo. Particularmente ese fue el que más de todo lo que he leído de Espota, que no es mucho, la verdad, es el que más me ha costado trabajo. Con respecto a lo que decías de Casi el Paraíso, creo que también puede funcionar como una novela contemporánea en nuestros tiempos, porque sí habla mucho de fenómenos que están ocurriendo en este momento, como la cuestión de la gentrificación, de la blanquitud. Justamente ahí lo va como criticando a partir del mismo personaje principal de Amadeo, o bueno, de Hugo, que inclusive el mismo pues todo el tiempo está mal mirando a la sociedad donde se está insertando y de la cual está sacando un jugo. Una escena que me gusta mucho, un dibujo que plantea la misma novela, es cuando se va con las altas esferas del pedorraje intelectual mexicano y termina en Garibaldi o en Xochimilco. Echándose unos tacos ahí puesteros, y pasa una familia y una niña, me parece, un adolescente de la familia, dice, no mames, mira, ahí está el príncipe Hugo Conti, y el papá le responde, no, ¿cómo crees que el príncipe va a estar haciendo esto, no? Pues cualquier vulgar estaría haciendo en una peda y como media cagada radical, y el güey termina creo que hasta en el hospital por la peda que se metió. Entonces
como esta distinción de que se hace a partir de un privilegio que se está teniendo o que nosotros como sociedad le estamos dotando a un sector específico del cómo nos vemos, del cómo tenemos que ser, y olvidamos que también pues llega como algo tan sencillo donde todos somos humanos y donde todos somos o partimos de lo mismo. Creo que puede ser contemporánea a partir de que justamente está tocando esos temas de la gentrificación o que actualmente son temas muy en boga, y de las blanquitudes, y es otra manera de hablar de la blanquitud que comúnmente no se está tomando en cuenta. Y al final justamente me agrada cómo termina, y ahí vale el spoiler por si no lo han leído, pero no manches, es del 58 ya. Pero yo no lo he leído. ¿No has leído el final de Casi el Paraíso? Ah, Casi el Paraíso. O sea, Casi el Paraíso termina diciendo, pues que la siguiente vez, y muy a lo mexicano, pues que la siguiente vez que vengas a hacer tus mamadas, pues que no te agarren. O sea, nada más cuídate que no te agarren la siguiente. Es como todo el tiempo estar pensando en cómo de alguna manera, pues que las cosas te salgan bien sobre los demás. Ya Paraíso 25, que es la continuación de Casi el Paraíso, plantea el regreso del príncipe Ugo Conti ya con toda la legalidad de un título nobiliario, y se va encontrando con, pues de alguna manera, las consecuencias de los actos que tuvo en la primera, en su juventud. Se va como topando con las mismas personas o con personas que de alguna manera estuvieron presentes en su juventud, que por alguna extraña razón al fenómeno Superman no lo reconoce, pero pues si no lo has leído, creo que es otra forma de también ver la evolución hacia la modernización o hacia este mito de la modernización del país a partir de una maduración o modernización de la misma, como del mismo centro, ¿no? Va volviendo a criticar las periferias, pero ya con otra mirada donde se está, digamos, justificando el poder, porque ya tiene esta manera de decir, ahora sí soy parte de aquello que decía que en su momento lo era y no podía hacerlo. Entonces, pues deberían de leerla. Pues en algún momento, porque todavía tengo que leer más libros de él. ¿Esto qué es? Bueno. Es que este libro, o muchos ya de los libros que después me fui yo comprando, de Luis Espota, me los he encontrado en las chácharas. Y el caso específico de el primer día traía una carta de un... Creo que sí me la enseñaste. Ajá, es un pues es como un sindicato, un sindicalizado que le exige como... Es un pliego petitorio de un sindicalizado a, pues, no sé, el extracto a donde se refería o al sistema del poder a donde estaba criticándolo, pero me pareció como muy cagado que esa carta en específico apareciera como en este libro, que de alguna manera también va con respecto a la temática, ¿no? Al eje principal o al tema principal de lo que va marcando la propia obra de Luis Espota, no solamente en este. Sí me la habías enseñado. Pero bueno. De todas las novelas... tiene muchísimas también novelas. Tiene, no sé, yo creo más de 30 novelas. Uh-huh. Pero pues yo he leído esos 6 que te dije, que en realidad pues sí están chidos porque pues es como todo el proceso desde cómo se forman no el país, sino cómo se industrializa el país, cómo se hacen ricos los ricos, y después cómo los ricos controlan el poder y cómo después los que tienen el poder se van a la mierda, ¿no? A lo mejor la última
O sea, como de esas 6 novelas, la que más me gustó fue, digo, Palabras Mayores. Y a lo mejor después de esa, la de la quinta entrega, que es La Víspera del Trueno. No, El Rostro del Sueño. Esa me gustó. Cuando yo lo leí por primera vez, que fue cuando entré como a la carrera, que fue cuando conseguí los últimos 2 libros, lo empecé a leer, pero como que, no sé, no entendía muy bien, no me gustó, vaya, entonces lo dejé y hasta apenas este año lo retomé otra vez, y fue así como, lo leí con otra perspectiva. Entonces lo que pasa en esta novela, habla de los movimientos guerrilleros, de la guerrilla urbana, digamos, y entonces está dividida como entre dos, ¿cómo decirlo? Dos perspectivas, ¿no? La perspectiva del gobierno y la perspectiva de los guerrilleros. Entonces, la novela básicamente dura un día, o sea, podríamos decir que dura como un día, porque van a traer el manto santo a una capilla, bueno, es que se supone que es México, pero no es México. Lo van a llevar a una capilla para inaugurarla. Entonces la novela empieza cuando dicen, no, ¿sabes qué? El manto ya llegó y los guerrilleros dicen, cámara, vámonos, porque vamos a hacer, no te dicen qué, pero vamos a hacer algo. Y termina cuando, después de varias horas, ya llegan como a la capilla donde supuestamente va a estar el manto, porque quieren hacer como un atentado para rescatar presos políticos. Pero tiene como muchos saltos de tiempo, o sea, eso siempre, como ya me lo mencionabas, pero también tiene esta doble perspectiva, o sea, podríamos decir incluso que son hasta 2 como novelas, pero empieza con, en realidad es la historia de una familia, de cómo la familia se va pues a la mierda por actos políticos, porque primero un hermano se mete a la guerrilla, después alguien pues lo mata, y después otros los quieren ayudar, y luego se cruzan a unos, y entonces pues todo como la familia, que al final de cuentas es una familia de clase alta, cómo se va también como al carajo, por estar involucrados con sectores guerrilleros, ¿no? El final no me lo esperaba cómo lo iba a resolver, está muy chido, me gustó, entonces creo que es como de la segunda novela de esa serie la que más me gustó. Sí está muy chida y creo que sí es muy compleja. O bueno, yo le atribuyo a que la primera vez que la intenté leer no me gustó porque sí es un poco compleja entre tanto salto, entre tantas perspectivas, tantos personajes. Aparte ya es la quinta novela, ¿no? Si no traes contexto. Ajá, y si no traes contexto, pues sí es como, ¿esto qué, no? Pero me gustó bastante. Y algo muy curioso es que este güey siempre habla como de la guerrilla en Chiapas. Eso siempre se me hizo curioso porque, como ya decíamos, Luis Espota fue alguien que sabía, como digamos, de primera mano que pasaban ciertas cosas en los sectores como sociales y políticos y de cómo se manejaban, y siempre habló de la guerrilla en Chiapas. Y pues al final de cuentas en el 94 explota la guerrilla en Chiapas. Era un adelanto, como ya también decía. Sí, o sea, Quisieron güey que estaba en todos pinches lados, era como, no mames, este cabrón. Sí, los antecedentes de, por ejemplo, del ZLN, según yo, son como de los 70s. Pero, o bueno, de las primeras como organizaciones o luchas. Pero eso me pareció como bastante curioso. Otro también que me gustó fue el de La Plaza. Que ahí la historia que yo me sé, o bueno, son 2 ediciones. Porque lo que tiene chido esa novela es la crónica como de... un poco la crónica de lo que pasó en el 68. Pero la historia básicamente es un grupo de personas van a secuestrar al expresidente Díaz Ordaz para que rinda cuentas sobre lo que pasó en Tlatelolco. Y entonces entre la novela te va metiendo como testimonios reales que fueron publicados, así muy al estilo como de Poniatowska. Entonces los va metiendo, no como, no da citas, pero sí te das cuenta de cuándo es el testimonio y cuándo es la pluma de Espota.
Y hay 2 ediciones porque creo que sí le reclamaron como de, es que te estás robando este pedo. Y entonces yo leí la versión como corregida, pero está muy interesante porque sí son un jurado, digamos, muy al estilo de Reservoir Dogs o perros de reserva, tienen nombres claves. Pero obviamente todos fueron como afectados por el 68, entonces secuestran a Díaz Ordaz y en una especie de tortura psicológica le están poniendo grabaciones y entonces los testimonios supuestamente son las grabaciones, ¿no? Entonces son como los testimonios de los mítines y los discursos de los mítines y las consignas que se gritaban, y entonces dice que lo meten en una jaula al presidente o al expresidente y le están metiendo todas las grabaciones y le metes luces de estrobos, entonces como que lo tortura psicológica, eso me gustó mucho. Y es una novela rápida, son 150 páginas. Y al final de cuentas, sí, es como de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos o lo dejamos vivo? Eso te lo plantean desde el principio. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a preguntar qué pedo, y ese güey va a dar su versión, y al final decidimos qué hacemos con él. Y pues, al final de cuentas, da una versión, pues, presidencial, oficial, que también convence. Entonces eso está interesante, que no es como que tome partido por uno de los dos lados. Entonces eso me gustó, y al final pues descúbranlo, qué pasa si lo matan o lo dejan vivo, o si lo dejan tirado en el basurero, no sabemos. Pero esa también me gustó. Esa tampoco la he leído. No, yo la verdad no he leído mucho de él, o hasta donde ya mencioné. Creo que el que más lo conoce eres tú, pero... Pues sí, tiene también, por ejemplo, el de Más Jornadas del Hambre, también me gustó, porque pues habla de toros. Es de mis libros favoritos de Spota, si no es que el que más me gusta de él. Que es como el sueño del torero. Y a mí lo que me llamó mucho la atención era como dibujaba la ciudad, ¿no? O sea, yo recuerdo siempre esta imagen de que quieren llegar a la plaza y que andan robando para comer. O sea, son 2 güeyes que andan jodidísimos, pero quieren llegar a ser toreros. Y entonces quieren llegar a la Plaza México y les dicen, preguntan en la calle, ¿cómo llego a la plaza, no? Si pues te sales aquí a la avenida y te vas caminando y ahí se ve. Ajá. Entonces, o sea, a mí esa imagen de pensar que antes la ciudad o la Plaza México, que ahorita es como colonia Narvarte. No. Es la colonia Nochebuena, en la alcaldía, creo, Benito Juárez. O sea, pero todo lo que es Insurgentes. Sí, pues está sobre Insurgentes. ¿No? O sea, eso era como los límites de la ciudad y ahorita es como algo muy céntrico. O sea, cómo creció la ciudad en esos. Porque se supone 30 que años. 50 más o menos, ¿no? La novela. A mí lo que me gusta es como... A mí particularmente lo que me gusta de la novela es la motivación del personaje principal de decir, yo quiero hacerme torero pese a todas las complicaciones, y porque tengo una necesidad del ser torero voy a como sopesar el hecho de que estoy pasando hambre, penuria, de que el cabrón que me está ayudando también me la juega treca, que ando pidiendo como toda una oportunidad y nadie me la da. Ese tipo como de aspectos son las que me hacen como sentirme muy identificando con pues el maletilla que anda ahí valiendo caca, intentando lograr su sueño. Y me gusta mucho el final, que es como de alguna manera decir, ok, ya te la dimos, pero no sabes si le va a ir bien, le fue mal, le fue bien, se lo chingó el toro, ¿qué pasó? No sabes, y te quedas como con esa intriga de, la verga, ¿no? Entonces es como un poco aspiracional en ese sentido, y quizás por eso es la novela que más me late, como en este retrato que hace del personaje principal, además de toda la vida bohemia, ¿no? Que sí se va representando, y como está toda mitificación del personaje del torero y de lo que también implicaba ser torero, como una figura casi artística de estos personajes, como ya debatíamos también el capítulo pasado. Entonces, no sé, creo que sí es de mi novela favorita de ese güey, la que más me gusta de Luis Espota. No sé, ¿cuánto tiempo llevamos? Pues está chida, es como una especie de...
de tragedia como la de Pito Pérez, ¿no? Porque a este güey le Andas- pasa de todo. Y sí, o sea, está chido así el final, sí es así como de, ¿qué? ¿Ya? Sí. Pero pues te lo deja pues justamente abierto Como, a esas ajá. posibilidades. Está la No había hecho de... la relación entre Pito Pérez y más cordadas del hambre. ¿Qué más he leído de Spota? Este lo acabo de empezar, pero es sobre una historia de huelga sindical. Se están peleando eh, como la intromisión de unos ideales rojillos a una fábrica. Y entonces es la lucha sindical hasta donde yo lo acabo de empezar. Y pues los directores de la fábrica. Entonces no les puedo decir como muchos de las horas, ¿qué? Las horas violentas. Las horas violentas. La de la La carcajada carcajada del gato es cuando sobre está escapando sobre los asesinatos de esta de la casa. la casa de los La casa macetones. de los macetones. Que yo lo quiero, pero nunca lo he visto. Yo tampoco lo he visto, pero hasta donde sabía, y yo mucho tiempo pensé que la película de Ripstein estaba basada No, en el libro y no No, sabía hecho real. que había sucedido realmente hasta que escuché el de Leyendas Legendarias, como no mames que esto sí pasó. sí, yo también pensaba eso. Entonces fue como de la verga. Pero hasta donde sé, porque también lo escuché una vez en la... te digo que alguna vez fui a una conferencia de Ripstein y le acerqué el agua a Ripstein. A mi ídolo Sí Ripstein. tuvo como cierto acercamiento a la novela de Luis Sí, Espota. eran amigos. Hay una película que hace Ripstein, y es que no me acuerdo cómo se llama, pero él lo cuenta, ¿no? Y yo por eso me enteré que Spota era director de la comisión de Vox, ¿no? Porque yo estaba escuchando una entrevista de Ripstein y ese güey decía, es que yo quería que alguien, o sea, yo quería hacer una película, entonces fui con Spota, que es mi compa del alma, así lo dijo. Bueno, no así, ¿no? Pero, y le pedí un argumento sobre un boxeador, ¿no? Por eso me acerqué a él. Y me dijo, no, pues que si yo fuera a hacer una película, pues haría otra cosa, haría esto. Y le da otro guión, ¿no? Pero no recuerdo el nombre de la película. Pero sí se conocían, ¿no? También la historia de Ripstein es interesante. Pero bueno. Sí, ese güey es otra onda también. Está la de las grandes aguas, por ejemplo, que según yo habla sobre la construcción de una presa. También supongo que a lo mejor tendrá como este tono de crítica social y lucha sindical. La que estábamos viendo la otra vez también estaba buena, ya no la terminé yo de ver, no, es que no me acuerdo cómo se llama, donde está el judicial que, no es un banquero, ¿no? Que intenta reivindicarse, pero antes era un ladrón. Cadena perpetua, que sí. Ajá, Esa es de Ripstein como el y es estando, argumento o guión de Luis Espota. Luis Espota. Está en movie. Está buena esa, me quedé picadón, pero ya no. Pues no está la muy terminé lenta. Eso sí. Está muy lenta, pero porque el cine de Ripstein de Ripstein es muy lento. Pero interesante también. ¿Qué más tiene? La estrella vacía, ya le dijimos, la plaza, las del tiempo de la era no lo he leído, pero te digo, sí sé que habla como de Está bueno. la federación, Vagabunda. Pero también, bueno, Vagabunda lo estaba como volviendo a leer. Y algo que notaba en las figuras femeninas, no sé si es por la época, por el contexto, porque no lo sé. Pero muchas de las figuras femeninas que utiliza, Spota siempre va como dirigido hacia la femme fatal, ¿no? Como a esta figura de la mujer que te lleva a las bajas pasiones y como que de alguna manera siempre está ocultando algo. Y creo que Vagabunda es pues esa es la tesis, Bueno, es el argumento completamente de ese libro. Y algo que me causa mucha ironía de ese libro, que es como la figura masculina que intenta ser como más imparcial, o según más imparcial, o intenta ser como más racional, es un artista o un pintorcillo de ahí del pueblo donde andan. Pero a final de cuentas también es como de los güeyes más como pervertidones, o el que más anda ahí entretejiendo sus intenciones para con el personaje principal.
pero siempre como desde la oscuridad. Y el hecho de que sea como un pintorcillo, como en esta habilidad de estar observando todo el tiempo, me parecía algo curioso que ahora a esta como relectura que le volví a dar, noté en particular caso y que creo que antes no lo había hecho, tal vez, no sé, por contextos personales, pero pues me parecía como un dato cagado. Pues lo de los personajes femeninos en este caso, pues es la tesis central. O sea, por eso te digo que yo quiero saber si sí está relacionado en algún sentido con Susana, porque Susana es también como la misma tesis. Y hay, pues Buñuel siempre tenía esos personajes femeninos muy extraños. Pero en Esponta, pues no sé, o sea, ¿quién más? Está Carmen, por ejemplo, en Casi el Paraíso. Está... ¿Quién es Carmen? Carmen es la que le anda haciendo los mandados, literalmente. a Hugo. ¿Con la que se va a casar? No, esa es esta... Ay, Pues no más sé. bien que no, creo que La Rondín. no le proliferan los personajes femeninos. O sea, sí están ahí, pero por lo general son hombres. Entonces, pues, o sea, no sé a qué se deba, pero al menos en esta novela, que sí es muy buena y es como trágica, y es muy buena y es telenovelesca, no más poder. Está muy chingona, está sencilla, está rápida, 100 y algo páginas. Y de hecho sí hay una película que me parece malísima, que se llama así como tal, Vagabunda, pero no me gustó. Creo que ni la terminé de ver, o sea, no. Se me hizo muy mala. Según Wikipedia, la de Susana, la historia es de Manuel Reachi, pero quién sabe. Si Y alguien a ver, tiene el búscate dato, pues también que lo- de cuándo es esta La película es del 51. la novela. No, digo la, no, sí, ¿de cuándo es la novela? Del 50, dice. Aquí dice 50. Ah, es del 50. Pero pues no lo sé. O sea, se me hace mucha coincidencia. Digo, sí hay diferencias porque pues, en esta es un pueblo costero y el otra es un campo, pero bueno. De todas formas, Susana es muy buena. Pero pues no sé, ¿qué más? O sea, ¿qué más quisieras decir sobre Luis Buñuel? De Sobre Luis Buñuel, de Luis Luis Espota. Buñuel que vino a robar a México. De Luis Espota, Es muy bueno, pues es muy es sencillo. muy bueno. Ajá. Léalo, creo que es muy accesible, como decíamos. Es creo que a lo mejor si les late como está la crítica a un sistema o la crítica en general, es una buena lectura, es entretenida, tiene pues a lo mejor no temas para repartir, pero sí tiene varios libros para repartir donde aborda de maneras diferentes temas como centrales dentro de su propio interés. Es una lectura que, como decíamos también, pues es de fácil acceso porque es fácil como identificarte con lo que te está planteando y también lo vuelve interesante. A lo mejor, pues la manera más sencilla de entrarle es a partir de Casi el Paraíso, pero pues no quedarse ahí nada más, ¿no? Como que ir como buscando y también es un autor mexicano, como decíamos, poco conocido a lo mejor o no tan valorado como lo es alguien más o lo puede ser algunos más, que también precisamente por eso se ajusta a nuestra agenda y también precisamente por eso lo recomendamos como algo que pueden pues darle una oportunidad como a muchos de los temas que nosotros intentamos pues no sé, difundir, propagar, divulgar, dar a conocer, escupir, sonsacar, malvivir. Eso ya no tiene nada. A lo mejor ahí habría algún debate porque, bueno, yo pienso que la novela, o sea, si quieres como tema crítico y tema que se apegue a las dinámicas nacionales, yo recomendaría más Palabras Mayores, porque no solo porque fue la primera que yo leí,
sino porque creo que sí aborda muy bien el tema de la política mexicana, de el PRI de aquellos entonces que se supone que ya no funciona así, pero sigue funcionando así, o sea, el nuevo PRI. Es una novela que revela cosas, una novela crítica en cierto sentido, y no necesitas tampoco, creo, tanto el contexto de la primera novela más que 2 o 3 nombres, o sea, como el del presidente Gómez Anda, que pues es el presidente, y el otro güey del, ¿cómo se llama? O sea, si la lees no te van a quedar como tantos huecos si lees la del primer día, ¿no? Porque allá ya Sí, implica ya otro pedo. necesitas tener todo el contexto. Ajá, entonces, digo, lo recomendable sería como empiecen por Retrato Hablado, que es la primera novela, pero pues tal vez yo recomiendo o pienso que es un poco más amable la segunda novela, que es Palabras Mayores, porque habla más como al contexto mexicano. Sí, bueno, si sabes un poquito de o te interesa un poco de historia de México y sabes algo de eso, pues te va a llegar y te van a salir ciertas cosas. También, O el de la plaza también. Creo que a lo mejor a excepción de lo que tú estás diciendo o de los libros que te estás mencionando ahorita, si te late la historia del país o quieres de alguna manera entrarle a la historia de México, desde la vivencia del individuo mexicano hasta la sistemática del país, pues creo que Luis Espota es un excelente autor que no se vuelve tan pesado o tan teórico como para irle entrando a estos temas o nutrir los temas que pues, si ya te lo sabes puedes manejarlos con un poco más de fácil acceso. Entonces, pues no sé, si no hay nada más que aportar de Luis Espota, con esto terminamos nuestra segunda temporada. Este es el último capítulo de nuestra tanda de 10 que suelen ser. Y pues no sé, esperen la siguiente. Hay que planificar. Si tienen temas de los cuales les gustaría que hablásemos, pues déjenlos en los comentarios. Intentaremos checarlos o déjenlos en los comentarios de TikTok, que es donde también solemos tener un poco más actividad. Y pues sugerencias son bienvenidas, quejas no, o también igual quéjense, las vamos a ignorar. Seguiremos haciendo esto por el propio amor a hacerlo. Y no sé, gracias por vernos. Nos vemos para la tercera temporada. Adiósito. Adiós. Bueno, ¿y los gordos qué? Es al chile que se bañen.